información del día de hoy, mi querida familia, y es que el chayotero mayor se le revela en pleno programa de Televisa. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. Están desesperados. El presidente Andrés Manuel López Obrador los trae vueltos locos. Vamos a escuchar. Saldívar presentó su renuncia al cargo de ministro que aún ostenta porque no ha sido debidamente sancionada aún por el Senado de la República, pero tal decisión provocó menudo revuelo, tanto en sí por la propia renuncia, 2, porque no argumenta la causa grave que la justificaría, y 3, porque inmediatamente apareció la fotografía del encuentro que tuvo con la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Sergio, te pido que abras. Claro que sí. A ver, estoy convencido, y yo sé que podremos discutir bastante el tema, estoy convencido de que el ministro Saldívar, todavía es ministro, violó la ley en su renuncia. La Constitución es muy clara. La Constitución dice en su artículo 98 que solamente puede haber una renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia por causa grave. El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala específicamente que esto solamente puede ser por una incapacidad mental o física definitiva, de manera que el renunciar simplemente porque te vas a unir a un partido político no es aceptable. El propio ministro Saldívar en 2019, en un tuit que ha circulado en redes sociales, decía de hecho que la reforma de 1994 había evitado esta puerta giratoria entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, que disminuía de hecho la altura, la calidad de la Suprema Corte de Justicia. La posición que él tuvo en 2019, sin embargo, al parecer la olvidó. Y vale la pena señalar que se puede discutir si la causa es grave o no es grave. Lo que no puedes hacer, porque lo dice específicamente la Constitución, es renunciar sin justificarlo con una causa grave. Tienes que decir en tu carta de renuncia: esta es la causa grave que me lleva a renunciar. No puedes simple y sencillamente decir, es porque estoy aspirando a un espacio político, que es fundamentalmente lo que dice el ministro Saldívar. Curiosamente, Raimundo, él dice, cosa que llama poderosamente la atención, que sus aportaciones ya en el momento serían mínimas como ministro de Justicia. Es una función importantísima. Es una tontería. ¿Por qué digo que es una tontería? Es un ministro de la Suprema Corte. Si él ha estado diciendo que se le juzgue no a partir de las percepciones, sino a partir de sus razonamientos, pues sus razonamientos tendrían que seguir siendo los que él está planteando a lo largo del poco más de un año que le quedaría en su periodo normal. Es una salida que tiene el ministro Saldívar para una decisión política. Una decisión política en la cual creo que él sí lastima su prestigio, lastima su carrera, particularmente por algo. Él juró respetar la Constitución, y ya lo planteó Sergio. Él renuncia violando la Constitución, porque ni tiene un problema serio de salud, evidentemente, ni tampoco puede argumentar como Eduardo Medina Mora, que renunció también una causa penal abierta, que era el tema de Eduardo Medina Mora. Ahora, él presentó la renuncia y no ha sido aceptada. Sí, porque es decir, sigue siendo ministro y sin embargo, pues tiró los platos y no se presentó hoy a la sesión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, él es omiso, él se excusa. Escuché yo a Genaro decir, él se excusó, lo cual me hubiera parecido perfecto siempre y cuando no hubiera aparecido 2 horas después de difundir la renuncia en las redes, la fotografía con Claudia Sheinbaum. A mí me parece que el ministro Saldívar, porque no va a ser ex hasta que se le acepte la renuncia, puede ser sujeto a un juicio político. No necesariamente en este próximo año, pero quizás cuando se acabe el fuero, a partir del 15 de diciembre del próximo año. Yo no estoy de acuerdo, fíjate, porque efectivamente la Constitución dice que tiene que ser por causa grave, y ya decías tú, la ley secundaria dice eso. Y tú dices, él juramentó, no protestó, defender y respetar la Constitución. Sí, pero la Constitución también tiene una cosa que son los derechos humanos. Y hay un derecho humano a la libre autodeterminación. ¿Qué pasa si yo ya no quiero trabajar allí en la Suprema Corte, aunque no tenga una causa grave? ¿Qué pesa más? ¿El artículo 98, que dice que tiene que ser una causa grave, o la libertad que yo tengo como todo mexicano de decir, hasta aquí llegué, pero yo no quiero? A ver, por eso. Entonces, el tema, y hoy lo dijo el ministro, que es el tema de la causa grave, que es un tema de controversial y polémico. En todo caso, le correspondería quizás a la Suprema Corte decidir qué pesa más. Yo sí creo que si alguien ya no quiere estar en su chamba, pues ya no lo puedes obligar. Es más, ¿qué tal si el presidente no acepta su renuncia? O el Senado el presidente vota. Ya la aceptó. Bueno, ya se la aceptó, pero ¿qué tal si el Senado no le acepta la renuncia?
se tiene que quedar en un lugar donde tú ya no quieres estar. Realmente en pleno siglo XXI. Es un buen debate. Pero el que si estamos hubieras planteando. justificado, Claro. por lo menos para decir, si hubieras justificado, a ver, no puedo quedarme por incompatibilidad o porque estoy... A ver, a lo mejor es un tema de Pero redacción. no, lo que no puedes es no tener una... No puedes no cumplir la Constitución en el sentido de no presentar la justificación La de esta causa grave. A ver, déjame tratar de recentrar un poco el tema. Para mí es un hombre lleno de claroscuros en su gestión. Me parece que tiene actos de dignidad resistir la presión que tuvo por parte del entonces presidente Felipe Calderón. Está el caso Cassés, valga la aparente redundancia. Está también incluso el intento de llevar a cabo una reforma. Y ahora pareciera solo contar las últimas 48, 24 horas. Claro. Me gusta que empieces por el tema del personaje. El tema de la renuncia, evidentemente, es uno de los Es jugosos y mediáticos que se están discutiendo. Incluso hay toda la comunidad jurídica de la UNAM y muchas personas expertas en constitucionalismo, pues lo están discutiendo en las redes de si es inconstitucional o no, con muchísimos adjetivos y mucho escarnio público al todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia. El tema de la renuncia, creo que hay quien lo ve como la interpretación laxa de una norma laxa, hay quien dice no, y cita Sergio el artículo 8º de la ley del Poder Judicial Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde ya se explicita. Hay quien lo compara con el tema de la renuncia del presidente, que también está en la Constitución, y que ahí sí tiene que haber alguien que califique la renuncia del presidente. En el caso de la Corte no dice quién la califica, si es una situación grave o no. El motivo, la causa. El motivo y la Ajá. causa. La del presidente sí dice que tiene que ser calificada por el Senado. Coincido con Leo, fíjate, esta noche. Creo que todo el mundo debería tener el derecho de renunciar a una chamba que no te gusta para hacer lo que quieras en tu vida. O que te gusta, O que te gusta. y que ya te quieres ir. Completamente. Pero tú porque juras si no- al alcanzar un puesto de esa importancia y magnitud. Pero Tú déjame. juras, termina. Pero tú juraste esa Constitución que también te da ese derecho de decir yo ya me voy. Es que es un tema muy interesante. no. O sea, si no sería esclavitud moderna, ¿no? Exactamente. Perdón, pero ahora, ojalá detone esto una conversación seria para que se derogue o no ese artículo que a mí me parece anacrónico, que estaba pensado, entiendo, para el tema de la independencia judicial y que falló para la independencia judicial porque Medina Mora pues, renunció sin ninguna causa, presuntamente presionado por el Poder Ejecutivo en este sexenio. Había una causa penal abierta. Pero no hay ninguna hubo un justificación. congelamiento- Hubo un No hay congelamiento una de cuentas justificación. que después quitaron cuando renunció, pero nunca hubo No una era acusación penal, penal. bueno, era de la UIF, creo. No O hay, sea, no hay una congelamiento- justificación en la congelamiento de renuncia. cuentas. En la renuncia, que escribió prácticamente una servilleta, no había no hay una causa. justificación. Es exactamente el mismo caso que con el ministro Saldívar. Me gusta que empieces con el tema personal porque, en efecto, como toda trayectoria de una funcionaria o un funcionario público, o de alguien que se ha dedicado a la vida pública, pues tiene un balance positivo y negativo. 14 años en la Corte. Yo diría que 9 de esos años con un diagnóstico y con un balance muy positivo. Una persona que se convirtió, que dejó escuela en las discusiones de derecho en la Suprema Corte de Justicia, que llevó ese debate a otro nivel y que deja una serie de discusiones y de debates que hicieron un país o construyeron un país con más derechos y más equidad. Yo sí celebro a ese Saldívar de esos 9 años en donde matrimonio igualitario, guardería ABC, el tema de la presunción de inocencia con el caso de Florence Cassé, el tema de la prisión preventiva oficiosa, incluso en este sexenio tomó decisiones que iban en contra de lo que quería el Poder Ejecutivo. Como presidente de la Corte, en los últimos, digamos, 4 o 5 años de su trabajo en la Corte, al frente de la Corte, ahí vienen ya algunos de los puntos negativos, en donde se le cayó el pedestal a muchas de las personas activistas, defensores de derechos humanos, que lo admiraban, entre otros por el tema de la militarización y la Guardia Nacional, el tema de haber querido jugueteado con la idea de quedarse como presidente de la Suprema Corte durante 4 meses, 14 semanas, en donde hubo un suspenso de si se iba o no se iba, y creo que ahí sí, digamos, de cierta manera mancha el legado que tenía y la trayectoria ejemplar que tiene este ministro. Tiene derecho de irse a una contienda política, tiene derecho de sumarse a una campaña, pues sí, o sea, tiene derechos políticos electorales también, ¿no? Lo hace, yo me preguntaría por qué lo hace en este momento, René. ¿Por qué esta semana? ¿Por qué no hasta el 2024? ¿Por qué no en enero? ¿Por qué lo hace esta semana? Y creo que lo que tendríamos que ir conociendo hacia futuro. ¿Qué abre también esta discusión? Un lugar nuevo en la Suprema Corte, una discusión de quién lo va a suplir, de si hubo o no negociación entre el presidente saliente, porque López Obrador ya es un presidente saliente, y la candidata del partido en el poder, Claudia Sheinbaum, si platicaron o no de quién podría ocupar ese cargo o no, y con el mismo Saldívar, si el Saldívar también... Es una línea muy importante. dejó eso. Nada más Vamos. si me permite, sobre el asunto de la evaluación del personaje Saldívar. Él siempre decía, y creo que correctamente, que a un ministro hay que juzgarlo por sus sentencias. Muy bien. Y él se decía, a mí júzguenme por las sentencias. A mí no me digan que yo soy cercano al poder, sino que vean mis sentencias. Pues bueno, mi querida familia, ahí lo tienen. Dejo en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy tu amiga Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.